Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. En las últimas horas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó una propuesta de una reforma tributaria para aumentar los recursos para la salud en el país. Esto nace debido a una discusión entre empresas, como conocemos EPS, y el gobierno nacional. Precisamente nuestra invitada de esta noche es la presidenta de ASEMI, la doctora Ana María Vesga. ASEMI es la agremiación de las EPS del régimen contributivo. Presidente, ¿hay o no hay plata suficiente en el sistema de salud? Y dos, ¿se necesita o no se necesita una reforma tributaria específicamente para la salud en Colombia? Bueno, Luisa, buenas noches. Esta conversación viene desde el año anterior, cuando le expresamos al Gobierno Nacional la necesidad de revisar el gasto en salud y la insuficiencia de la UPC. Desde luego, en las últimas semanas, acentuado por la resolución que para el año 24 fijó la UPC, y que desde diferentes actores hemos insistido en que es insuficiente. Pues esta declaración del ministro surge en ese contexto, y el ministro expresa que frente a la insuficiencia de recursos del sistema va a tocar cobrar más impuestos. Desde luego, pues nos sorprende, porque sucede en el medio también de la discusión de la reforma a la salud, cuando el Ministerio de Hacienda ha dicho que la reforma costará más de 140 billones de pesos en 10 años. Entonces, la pregunta natural que nos hacemos es, si hay un sistema desfinanciado hoy y el ministro reconoce que no hay plata, porque lo dijo hoy, no hay plata, se va a requerir más impuestos, entonces sí hay plata para financiar una reforma que vale 140 billones de pesos. Precisamente, presidente, iniciaron las audiencias públicas que se realizan previo a los debates de algún proyecto, en este caso el proyecto de reforma a la salud, usted muy bien lo cita, y nace toda esta discusión sobre una posible reforma tributaria. ¿En las audiencias públicas se ha hablado de esto? Bueno, hemos tenido solo una audiencia que sucedió el día de ayer en Bucaramanga sobre el financiamiento sectorial. Poco se habló más del modelo. Pero desde luego, pues este es uno de los temas grandes que aparece siempre, porque no está resuelto y desde luego no se conoce todavía el estudio de impacto fiscal final que debe entregar el Ministerio de Hacienda. Lo que tenemos es un concepto de factibilidad. No está claro cómo se va a financiar. Entonces, insisto, la preocupación es hoy un sistema desfinanciado con el gasto que tenemos hoy un sistema con deudas, pues frente a los requerimientos de la reforma queda esa gran pregunta. ¿Pero sí se necesita o no se necesita la reforma tributaria? No, yo creo que lo que se necesita primero es tener claro cuáles son los requerimientos reales del sistema. Le hemos insistido al gobierno en la necesidad de hay que actualizar esos estudios actuariales sobre cuánto gasta el sistema. El establecimiento, por ejemplo, de la UPC para el año 2024, pues fue un ejercicio que se podría haber utilizado para determinar cuánto están gastando los colombianos en salud. Lamentablemente salió mal, porque el cálculo fue insuficiente y se hizo con muy poca información del sistema. Sobre la reforma a la salud, pasa a su tercer debate en la Comisión Séptima de Senado de la República. Políticamente, ¿cómo lo ven ustedes las EPS? Tenemos confianza en que este espacio en el Senado sea un espacio de verdadera deliberación, en que existan los espacios técnicos y en que se dé un debate con el mayor rigor. Desde luego tenemos preocupación, pero vamos a iniciar pues en la segunda semana de febrero la discusión y esperamos que haya receptividad de parte de los congresistas en la enorme responsabilidad que tienen sobre la aprobación de esta reforma, que, como hemos insistido, el texto que salió de la Cámara en las condiciones que está no resuelve los problemas del sistema, los agudiza, los profundiza, y lo estamos viendo ya. La desconfianza del sistema y lo que está sucediendo actualmente pues está generando afectación para los pacientes. Presidente, si desde ya EPS y Gobierno Nacional no se entienden, cuando la reforma apenas está en su trámite del Congreso de la República, ¿qué va a pasar con ustedes de ser que la reforma sea aprobada en el Congreso? Si la reforma se aprueba como está hoy, el escenario es complejo, Luisa, porque la conversión o transformación de las EPS a gestoras, como está allí, le exige a las EPS cumplir con unas condiciones de habilitación que hoy no cumplen, la gran mayoría. ¿Qué significa eso? Que inclusive si ellas quisieran transitar al modelo de gestores, la habilitación de condiciones no se cumple.
Entonces, lo que ha sucedido acá es en realidad un cambio en las reglas del juego. Las EPS que asumieron, digamos, ese arreglo institucional, ese acuerdo con el Estado colombiano para asumir el aseguramiento, lo hicieron bajo unas condiciones. Esas condiciones han cambiado. Entonces, en cualquier escenario, lo posible, las probabilidades son o mantenerme y migrar al modelo de gestor, para el cual necesito poder estar habilitado, o desaparecer y entregar mi población. Cualquiera de las dos necesita reglas claras. Y eso es lo que le hemos pedido al gobierno, porque no es en el escenario actual del texto que hay en la Cámara posible para las EPS transitar ninguno de esos dos escenarios y tampoco quedarse como están hoy. Es decir, ¿ustedes no aceptan todavía la posibilidad de ser gestoras? Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a ser gestores, que significa hacer gestores, pero no en las condiciones que están en la reforma. Sí. Porque en la reforma, digamos, las EPS desdibujan totalmente su trabajo como agentes, como aseguradores de la salud de la población, se convierten realmente en casi que unos tramitadores muy operativos. Entonces hemos dicho, en esas condiciones no, queremos preservar la gestión integral de la salud, no queremos seguir asumiendo el riesgo financiero de un sistema desfinanciado. Y eso es una propuesta que se le elevó al ministro hace unos meses, pero sobre la cual, pues lamentablemente, no hemos tenido respuesta. Presidente, pero es que el escenario actual tampoco es favorable para ustedes, según lo que ustedes mismos han dicho. No, el escenario es perverso, pero como le digo, la alternativa es permanecer como estamos, que parecería no es una probabilidad, porque no es el deseo del gobierno que mantengamos hoy nuestra función, migrar a gestoras en un modelo que se plantea en la reforma, que no es el adecuado y sobre todo perjudica enormemente a los usuarios, o salir del sistema. Y salir del sistema, lo hemos dicho también, no es por el hecho mismo de las EPS, es la pérdida del concepto de aseguramiento, que es finalmente lo que ha permitido que los colombianos tengamos hoy la cobertura, la protección financiera y finalmente pues los avances que ha tenido este sistema innegables en estos 30 años. Pero es que el mismo ministerio ha dicho que de no cumplirse algunas condiciones por parte de las EPS para seguir en el sistema, de todas formas está la capacidad para atender a los usuarios, es decir, que los usuarios no se van a quedar sin atención, ¿eso es así? No creemos que sea así. Además, hay que decir que el sistema se ha construido en muchos años, hay unas capacidades instaladas en todo lo que hacen las EPS, que tampoco es borrón y cuenta nueva y arrancar mañana. Muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, precisamente de ese texto de reforma que avanza en el Congreso, es que hay una confusión de funciones. Los roles que nosotros asumimos hoy frente a los pacientes, frente al sistema, se reparten, se confunden, se traslapan entre diferentes agentes. Esa confusión es peligrosa para los usuarios. Los usuarios hoy saben que levantan el teléfono, llaman a la EPS, si la EPS no les funciona, le interponen una tutela. Hoy, si tú me preguntas, no sabría yo qué decirle a un paciente para poder accionar su derecho y quién lo va a representar en el sistema. Mire, varias de las críticas del Ministerio de Salud, presidente de DASEMI, es no garantizar o vulnerar el acceso al sistema de salud. O sea, una vulneración que aseguran ellos es por parte de las EPS a los usuarios. De hecho, por eso hay una demanda del Ministerio de Salud en el tribunal, demanda en la que ustedes están trabajando también. ¿Cuáles son las acciones que como empresa van a tomar? Bueno, hay que hablar sobre esa acción popular porque decir primero pues que es inédita para nosotros, que habíamos intentado realmente un diálogo con el gobierno exponiendo de manera técnica la insuficiencia de los recursos, los problemas que eso genera, las deudas reales que tiene el Estado a favor de las EPS. Hoy, donde estamos en enero parados, nos deben más de 3 billones de pesos por concepto de presupuestos máximos, la UPC insuficiente. Ese diálogo se rompe cuando el Ministerio inicia una acción frente a un hecho que además es particular, porque lo que nos está diciendo es, ustedes han incumplido con la conformación, por ejemplo, de las reservas técnicas, que encuentra su justificación, si se puede decir, en el hecho de que los dineros no están alcanzando. Entonces, el Ministerio, sin su competencia, creemos nosotros, inicia esta acción, repito, eliminando toda posibilidad de diálogo, pero además, curiosamente, le pide al tribunal que ejerza y que dé unas órdenes sobre unas acciones que son competencia de los entes de control, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud y en su caso la Contraloría. Entonces, es jurídicamente curiosa, por decirlo así,
y políticamente nos parece que pone la discusión en un tono indeseable y que no le favorece al sistema y no le favorece a los pacientes. ¿Ustedes van a tomar acciones jurídicas? Tenemos que responder, desde luego, pues en el uso de nuestra legítima defensa. Y sí, hay otras acciones que se están considerando porque lo que hemos visto de manera reiterada es que lo que no está hoy todavía aprobado en la ley de lo que se aprobaría en una eventual reforma a la salud, lo está haciendo el Ministerio por la vía de la regulación. Y dentro de esas regulaciones hay temas que nos parecen abiertamente ilegales y sobre los cuales, desde luego, demandaremos. ¿Qué temas? Por ejemplo, la disposición específica del 5% de la UPC a los equipos de salud. Perdón, le interrumpo ahí, presidente. ¿Por qué ilegal ese 5%? ¿No está definido en algunas leyes de Colombia? A ver, las EPS hacemos hoy prevención y promoción. Dentro de esa función tenemos equipos, destinamos parte de nuestra UPC a esa función en particular. La disposición de destinar de manera específica el 5% o cualquier porcentaje sobre la UPC rompe el concepto de la prima. Nosotros somos aseguradores en el sistema de salud. ¿Qué significa eso? Recibimos un recurso que nos da el Estado, lo administramos, pero lo administramos asumiendo un riesgo. No puede el Estado decirnos qué hacer con esa prima, ¿correcto? Tenemos que responder por el uso de esa prima, desde luego. Tenemos que hacer uso eficiente y asegurar que alcanza para todo lo que hay que hacer. Pero específicamente destinar ese 5% o esa orden. Lo quiso hacer en La Guajira. Lo tumbó la Corte Constitucional. Sí. Lo quiere hacer en la reforma a la salud. Si pasa en el Congreso, bien, será ley de la República. Sí. Pero hoy, contenido en una resolución de manera específica, encontramos que es ilegal. Usted toca un punto fundamental y es el tema de la destinación de recursos y, por supuesto, de quién va a asumir el riesgo. Yo quiero preguntar, ¿quién va a asumir el riesgo de ser aprobada la reforma a la salud? Presidente, ¿quién asume el riesgo en salud de ser aprobada la reforma? Bueno, lo que establece la reforma como va hoy es que hay diferentes instancias, digamos, en la atención primaria de los usuarios son los CAPS, cuando entramos en la mediana y en la alta complejidad son las EPS, el riesgo financiero parecería que lo asume la ADRES, entonces, y hay otras funciones que están delegadas a las entidades territoriales. Entonces, por eso es que nosotros decimos hoy la agencia del paciente que hace y esa gestión de riesgo en salud integral, esa gestión financiera que hoy está reunida en un agente que se llama EPS, aquí queda dispersa entre varios actores. Hay una EPS que en el texto parece quedar viva y es la nueva EPS, entendiendo el carácter que tiene privado y pues su participación también del gobierno en ella. De hecho, fue elegido presidente hace pocos días el doctor Aldo Cadena. Tiene ya un recorrido aquí en Bogotá, es reconocido en su departamento Cesar. A ustedes como EPS, que ya conocen este sistema, ¿cómo le parece lo que podría ser la gestión de Aldo Cadena? Bueno, no, más que la gestión de Aldo Cadena en la nueva EPS, que por demás hay que decir es afiliada nuestra, es el reto que tiene la nueva EPS, porque es una EPS hoy muy grande, más de 10.8 millones de afiliados en todo el territorio nacional, maneja uno de los presupuestos más grandes de la nación y parecería que digamos, la intención del gobierno va hacia asignar todos los usuarios que hay hoy de EPS intervenidas y por intervenir a la nueva EPS. Eso estaría pues colocando a esta entidad frente a la administración de más de 20 millones de usuarios. Ese es un crecimiento que tiene que darse de forma orgánica, fortaleciendo las capacidades actuales de la nueva EPS. Hay que asegurar que hay condiciones para que no se interrumpa la atención a los usuarios. Creemos que es muy importante preservar a través del gobierno corporativo la administración de esa entidad, evitar la politización, porque estaría en riesgo una población muy, muy grande. De manera que pues estamos expectantes y también atentos a reunirnos con el doctor Aldo Cadena. Mire, usted habla de politización y sin duda me voy a algunas frases del ministro de Salud en las que ha hecho referencia a ustedes y a gobiernos anteriores. Asegura el ministro en una de sus declaraciones recientes es que antes no se habían registrado este tipo de problemas entre privados y gobierno porque los gobiernos anteriores eran amigos de las EPS. ¿Eso es verdad? No, Luisa, yo diría dos cosas. Uno,
hay un reconocimiento, o más bien, hay un desconocimiento, si se puede decir, de este gobierno en el valor de las EPS. Nosotros sí sentimos que este gobierno no nos encuentra necesarias y no encuentra valor en lo que hacen las EPS. Eso sí es distinto respecto de los gobiernos anteriores. Había un diálogo diferente porque había un reconocimiento del valor que agregaban las EPS dentro del sistema de salud. Pero déjeme decirle una cosa, en el gobierno anterior creo que es el que más EPS ha liquidado o intervenido. Entonces, decir que gobiernos anteriores eran más amigos de las EPS, no, yo creo que se hicieron, pues históricamente, cuántas EPS empezaron en el sistema, cuántas quedamos hoy. Yo agremio 11, pero en total somos 29, de 200 casi que arrancaron. Es decir, hay un historial de depuración de actores. Yo creo que el modelo en muchos casos no fue acertado, pero las EPS que quedan hoy lo hacen y lo hacen bastante bien. Creo que el problema es que hay un desconocimiento del valor que agregamos y realmente, pues creo que eso es lo que tiene la conversación en el tono que la tiene hoy. Y una conversación también de un tono financiero, específicamente económico, digámoslo así, de quiénes manejan los recursos, de cómo lo manejan. Y de hecho hoy la ADRE sacó un balance de cuántos recursos se les giró a ustedes en 2023, un total de 82.2 billones de pesos, que si yo lo escucho a mí me parece mucha plata. Eso vale la salud de los colombianos. Okay. Eso vale la salud de los colombianos. Finalmente, y el ministro lo ha dicho, que los recursos de la UPC se giran a tiempo. Sí, los recursos de la UPC se giran a tiempo. El problema no es que se giren oportunamente, sino que no son suficientes. Los colombianos costamos mucho más de 130.000 pesos al mes, que es lo que era más o menos en promedio la UPC el año anterior. Los presupuestos máximos, no, esos no se giran a tiempo. El problema de fondo es que las EPS a septiembre del año 2023 acumulaban pérdidas por 6.3 billones de pesos y son reales. Y cuando digo reales es el sistema está sintiendo una presión, hay un estrés natural entre los flujos de pago de las EPS a las IPS, de las IPS a los proveedores, porque los recursos no están alcanzando. Entonces, ¿es mucho dinero? Sí, pero hay que revisar si es suficiente. Y la respuesta para nosotros con los cálculos de consumo del sistema es que no está alcanzando. Pero las cuentas del ministerio dicen otra cosa. Incluso en las cuentas que realiza el ministerio aseguran ellos con información que ustedes le entregan es que incluso les sobra recursos. No. La información que nosotros le entregamos al Ministerio, de manera particular para el cálculo de la UPC que se hizo de este año, esa información se entrega en el mes de mayo habitualmente y el Ministerio tiene cerca de 7 meses para revisar con las EPS cómo han sido los consumos del sistema. Lamentablemente para la UPC de este año, el ejercicio fue corto, el Ministerio no hizo una retroalimentación adecuada. Ellos argumentan que solo 4 EPS pasaron, digamos, esas mallas o esos cargues de información. La realidad es que a nosotros nunca nos notificaron que eso estaba sucediendo. No entendemos si cambiaron los criterios de validación. Lo cierto es que hoy ese incremento que se hizo a la UPC se toma sobre la base de una población cercana a los 12 billones de pesos, de 12 billones de colombianos, 12 millones de colombianos sobre 16 billones de pesos. Eso es una cuarta parte tanto de la población como del gasto. Es decir, estamos calculando la UPC sobre una cuarta parte de la realidad del sistema. Y adicionalmente se imponen una serie de obligaciones adicionales que van a exigir que las EPS con menos plata hagan más. Conclusión, se profundiza la desfinanciación del sistema. Según las cuentas de las EPS, porque aquí hay que entender, entre todos los televidentes, incluso nosotros los periodistas, que el Ministerio está manejando unas cuentas y ustedes están manejando otras. Según las cuentas de ustedes, ¿cuánto les deben? Bueno, nosotros, y no son unas cuentas aquí y unas cuentas allá, el Ministerio reconoce que por presupuestos máximos nos deben 3 billones de pesos, que son los meses correspondientes a diciembre y enero de diciembre del 23, enero del 24, más los ajustes de todo el año 22 y los ajustes de todo el año 23. Eso suma cerca de 3 billones, 2.8 billones de pesos. Adicionalmente, pues hay una discusión sobre la insuficiencia de la UPC, pero hablemos puntualmente de deudas reales. Y eso es
eso el Ministerio sabe que nos ha dicho que está en conversación con el Ministerio de Hacienda para asignar esos recursos. Mira, el Ministerio siempre habla de las frecuencias en el COVID-19 y ellos dicen que las frecuencias, es decir, los pacientes que se acercaron al sistema de salud o que pidieron una cita o entre otros trámites que se realizan, disminuyeron en pandemia de COVID-19 y que esa disminución pues se refleja en un menor gasto por parte de ustedes. Bueno, en pandemia sí, en pandemia disminuyeron las frecuencias de otros usos, pero aumentó enormemente el gasto por COVID. Y la realidad es que nosotros también hemos observado que, por ejemplo, el Ministerio de Salud en su momento asignó unos recursos específicos a través de una metodología o mecanismo que se llamaban canastas COVID para específicamente atender el COVID. Ese recurso fue insuficiente. Las EPS tuvieron que echar mano también de la UPC, hacer uso de la UPC para poder completar el gasto en COVID. Cuando termina la pandemia, los pacientes que están retrasados, desatendidos, vuelven de nuevo al médico, pues desde luego incrementan las frecuencias. También hemos visto, y en el análisis del 2022 lo observamos, que subieron los precios. Por supuesto que subieron los precios, porque hemos tenido una inflación histórica, porque hemos tenido una devaluación y muchos de los servicios aquí están indexados a la tasa de cambio. Entonces, crecen los precios, crecen las frecuencias, hay un gasto mayor. Y pues esto deriva en la insuficiencia del recurso que se está asignando hoy. Mire, presidente, con todas estas complicaciones que hoy tiene el sistema de salud, además de los desacuerdos entre EPS y Gobierno Nacional, ¿cree usted que es conveniente que la Corte Constitucional se pronuncie? Yo creo, Luisa, que todos los espacios institucionales que encontremos para afianzar el diálogo son importantes. Creo que el nivel de la conversación ha alcanzado un tono indeseable, sí. Es pugnaz, es agresivo y creo que eso no le conviene a los pacientes. Al final no se trata de tramitar un cambio de modelo por eliminar un agente. De verdad, las EPS pueden estar o no estar mañana, pero el daño que se está haciendo a la confianza en el sistema, el daño que están viviendo hoy los pacientes exige que haya un gran diálogo. Si lo puede motivar la Corte Constitucional, maravilloso. Si lo pueden motivar los entes de control, iniciamos inclusive unas mesas con la Contraloría, nos hemos hecho acompañar de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo también. Toda la institucionalidad debe estar enfocada en privilegiar y en favorecer una conversación sobre lo que requiere el sistema de salud. Estamos muy inquietos por la falta de diálogo. Y es que ya hay algunos antecedentes de decisiones de la Corte Constitucional, precisamente, presidente, y es la sentencia T-760 de 2008. Esa sentencia, haciendo una revisión muy por encima, básicamente lo que ordena es un acceso universal al sistema de salud o a la salud por parte de los colombianos. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido esa sentencia? Esa es una sentencia muy importante que sucede en el año 2008, cuando vivíamos una situación inclusive en algunos aspectos parecida a la que vivimos hoy, y le da unas órdenes muy concretas al Estado colombiano para asegurar el goce efectivo, progresivo del derecho a la salud para todos los colombianos. Allí hay una mesa de seguimiento, inclusive nosotros hicimos parte de esa mesa. Hoy hay una realidad, por ejemplo, en materia de financiamiento, esa es una de las principales órdenes. El Estado colombiano debe garantizar que los recursos son suficientes y que se giran con oportunidad, y debe hacer revisiones periódicas para asegurar que la dinámica del gasto del sistema, que es creciente, esté debidamente representada en los recursos que se asignan. Yo te diría que hoy, con los problemas de financiamiento que tenemos, no se está cumpliendo. Presidente, precisamente son los recursos en donde se abre un gran debate, y es que mientras ustedes dicen que son insuficientes, el gobierno dice que son suficientes. Por eso anunció incluso auditorías, empezando por los presupuestos máximos. Pero no hay duda de que la intención del ministerio también es hacer auditorías para revisar en qué se está gastando esa UPC, que es lo que se les gira a ustedes las EPS por cada afiliado. Y está perfecto. Es decir, parte de, desde luego, la función de auditoría sobre los recursos públicos de la salud es necesaria. Digamos que nosotros con eso, y nos hacen muchas auditorías, de manera permanente viene la Contraloría, revisa el uso de la UPC, lo van a hacer sobre los presupuestos máximos. Yo creo que ahí no hay discusión. El tema es que no podemos casarnos con la posición de si le alcanza, no le alcanza. Creo que la discusión es técnica, analicemos toda la información disponible del sistema. Son más de 430 millones de datos los que
se cargaron o de transacciones las que se cargaron para el año 2022, ahí está la radiografía de cuánto está consumiendo el sistema real. Si somos capaces de dar esa conversación en ese escenario tranquilo, sin el juicio presente de que usted le está sobrando la plata o no le está invirtiendo bien, yo creo que podemos llegar a la conclusión real de cuáles son los requerimientos de financiamiento del sistema y revisar en ese caso cuáles son las nuevas fuentes que se deben asignar también. Pues, presidente, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sin duda, la salud de los colombianos es un tema delicado, lo podemos notar debido a los debates que surgen entre EPS, el gobierno, incluso los mismos ciudadanos, y que hoy tiene su epicentro en el Congreso de la República, en donde el proyecto de reforma a la salud inicia su tercer debate. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a seguir aquí, en Noticentro 1, CMI.